contentos de tener aquí en la mesa, en cabina, a Roberto Rodríguez. José Roberto Rodríguez es arquitecto, maestrante en ciudades sostenibles por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él colabora en la Agencia Social Derechos Urbanos y coordina el Laboratorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de My World, México. Sus principales causas son el derecho a la ciudad y los derechos culturales, desde las cuales pues ha desarrollado proyectos e iniciativas varios, como la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí, bioconstrucción de vivienda para mujeres en situación de pobreza, impulso de la movilidad activa como las ciclovías y seguridad vial, regeneración y rescate de ríos urbanos y gobernanza del agua, investigación sobre pueblos indígenas y juventudes, la protección de la Sierra de San Miguelito, así como la evaluación de políticas públicas y el impulso de la participación ciudadana. Gracias, Josué, por estar con nosotros. Bienvenidísimo. Hola, ¿qué tal? Es un placer aquí estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, primero, ¿qué onda con My World? Cuéntanos qué hace My World, cómo funciona, cómo estás ligado a My World y que la gente lo tenga bien claro. Claro, pues empezamos en 2014, justo antes de que se definiera lo que hoy es en día la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta agenda, pues bueno, es un marco global que le permite a los países pues definir un horizonte más sostenible, ¿no? Es una guía con 17 objetivos y que cada uno de esos objetivos pues se enfocan en las personas, en el planeta, en la prosperidad y en la paz y en las alianzas, y de ahí que surgimos en México como una iniciativa para replicar esta agenda a nivel nacional. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, a través de encuestas para saber cuáles de estos 17 objetivos eran prioritarios para las personas, y de ahí que fuimos reconocidos por una de las campañas de Naciones Unidas que se llama Action Campaign, de la cual pues somos bastante apoyados en eso. Y pues bueno, a nivel nacional tenemos varios enlaces, embajadores en cada estado, organizaciones, empresas, incluso gobiernos. Yo en el año 2018 apliqué a una convocatoria para participar y pues fui seleccionado como embajador para San Luis Potosí. Y pues bueno, de ahí que una de las tareas que me asignaron, recuerdo en aquel tiempo, pues bueno, era monitorear cómo avanzaba esta Agenda 2030 que se firmó por 197 países en el año 2016. Y pues qué estaba pasando aquí en San Luis Potosí, cómo íbamos aplicando esa agenda global. Entonces de ahí comunicándome pues con organizaciones civiles, acercándome al ayuntamiento para saber si ya tenían alguna alineación de sus planes de desarrollo a esta agenda. México la suscribe también en el año 2016 y pues firma un pacto también a nivel nacional para que desde lo local pues se pueda aplicar. Entonces nuestra chamba como embajadores pues era darle seguimiento, y de ahí que ya desde hace 3 años forma parte ya del equipo que coordina toda la organización, y actualmente pues dentro del laboratorio desarrollamos proyectos, apoyamos organizaciones, apoyamos incluso ahora gobiernos. Uno de los casos pues ejemplares de esto fue la creación de la Carta de Derechos Culturales de la Ciudad de San Luis Potosí en colaboración con la UNESCO, y pues como esta carta que reconoce derechos culturales a nivel local pues se alinea también a la Agenda 2030, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, proyecto, etcétera, puede alinearse o apoyar a esta agenda, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos un poquito, ¿no?, de esta Carta de Derechos Culturales para San Luis Potosí, por favor. Sí, pues de entrada una iniciativa de la administración anterior, y con la cual pues se pretendió junto con las personas a través de un proceso participativo identificar cuáles son los derechos que las personas de San Luis Potosí, con sus identidades, culturas, necesidades, encuentran en San Luis Potosí. Como saben, pues ahí todos tenemos y reconocemos que hay ciertos derechos a nivel mundial, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Hay este marco de derechos. Sin embargo, los derechos culturales por lo regular siempre se dejan un poco de lado, o se piensa que los derechos culturales o la cultura nada más son las bellas artes o sí son estas clásicas artes, y no, va más allá de eso, ¿no? La cultura es nuestra identidad, es lo que nos representa, es lo que hacemos día a día, claro. Es nuestra lengua, sí. Y esto se debe de garantizar a nivel local, sobre todo en el marco municipal, ¿no? Nuestro ayuntamiento
nuestras identidades, incluso todos, ¿no? Empresas, academia, etcétera, deben velar porque nuestra cultura pues siga viviendo. ¿A través de qué? Pues bueno, no solamente a través de eventos culturales, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Y se piensa que se debe hacer con la cultura, sino que se deben de ofrecer mecanismos para que toda la gama de diversidad de culturas que hay dentro de una ciudad se reconozca, ¿no? Entonces, durante 3 años apoyamos en el diseño de esta carta, que no solamente es un documento que dice, ok, San Luis Potosí reconoce 35 derechos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el derecho a la ciudad, el derecho a ser diferente, el derecho a pertenecer o a tener una identidad, el derecho a la noche, por ejemplo. Sabemos que en la noche existe una oferta mucho mayor de la oferta cultural. Entonces, ¿cómo es que la noche nos permite acceder a la cultura a través de los diferentes espacios que se activan, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablamos en 3 temas en general sobre qué hacer con la cultura: equidad territorial, democracia cultural y fomento de la creatividad. La equidad territorial, pues, es una forma en la cual nos dice cómo es que la ciudad nos permite vivir la cultura. Hay partes de la ciudad donde se concentra más la oferta cultural a diferencia de otras. ¿Qué pasa con las periferias? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con toda la infraestructura para la cultura? Debe estar bien distribuida y bien planeada dentro de la ciudad. Después, la democracia. ¿Quién decide qué se hace con la cultura? Las administraciones, la academia o solamente las entidades culturales gubernamentales. Y ahí encontramos con otros procesos más de calle, otros procesos más de bases comunitarias que también tienen su oferta cultural y no necesariamente tienen que estar legitimados por las autoridades, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, hay otras formas de hacer la cultura y de ahí que la democracia y la gobernanza cultural nos permite tomar decisiones en lo que nosotros reconocemos como nuestra cultura y debe ser, pues, horizontal, ¿no? Y no jerárquica. Y finalmente, el fomento de la creatividad, pues bueno, cómo fomentamos procesos creativos en las y los trabajadores de la cultura, ¿no? Las escuelas, mucho de ello forman parte de eso, ¿no? Todo el tiempo ofrecen marcos, capacitaciones, etcétera. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, otras ciudades que ya tienen fondos creativos para que los artistas pues puedan tener más herramientas para poder crear, ¿no? Cómo incluso la pandemia puso límites a esa capacidad creativa porque las instituciones cierran, porque empiezan a carecer algunas herramientas para la cultura. Entonces nos pusimos a pensar en cómo lograrlo, ¿no? Y bueno, estos son los 3 grandes temas que tiene la carta y no solo es un documento, se logró que fuese un reglamento e incluso el ayuntamiento ya debe de velar por el cumplimiento de esta carta, ¿no? No es solamente un documento en papel y ya, sino que es una obligación del ayuntamiento y aparte desde MyWorld México apoyamos con la creación de un banco de ideas. ¿Cómo hacemos para que cada uno de estos derechos reconocidos pues se aplicara, ¿no? Entonces pensamos en todo tipo de proyectos, más de 50, que pueden servirle tanto a las administraciones actuales como futuras para que planeen con lo que la gente dijo, ¿no? Participaron más de 9,000 personas, no solo de San Luis Potosí, sino a nivel mundial, también a nivel nacional, y fueron revisados por diversos expertos. De hecho, la UNESCO la considera como uno de los diálogos más complejos y grandes en torno a la cultura a nivel Latinoamérica, por la capacidad que tuvo de organización, por el tiempo también y todo lo que atravesó también con la pandemia, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es de lo que trata. Pues está espectacular, ¿no? Todo el trabajo, toda la vinculación, todo este pues gran ejercicio que se hace desde un entorno ciudadano y en donde además la Organización de las Naciones Unidas da condiciones para que realmente pueda haber un proyecto con una agenda que se aterrice, porque el problema siempre cuando dependemos de los gobiernos que se van, que se vienen y de las políticas locales, las cosas no aterrizan. Sí, claro, ese es uno de los logros que también tuvo la carta, porque justo no solo se convirtió en un ejercicio de una administración, sino al convertirse en un reglamento, ahora incluso las administraciones deben estar obligadas a crear un programa de desarrollo cultural independiente del programa municipal de desarrollo con un presupuesto obligatoriamente asignado. Como, bueno, ya lo reconoce nuestra ley estatal de derechos culturales, que se debe asignar más del 1% del presupuesto de cada ayuntamiento a la cultura. Pero bueno, la carta pues también reconoce que debe existir un programa con los 3 temas que discutimos en 3 años, ¿no? Y eso ya nos garantiza que no van a ser eventos nada más de artes, sino que van a ir más allá.
Y es que eso es lo padre de lo que ustedes están haciendo en My World. Creo que ustedes alcanzan a ver con distancia crítica todos estos temas que nos envuelven en torno a la vivencia de las ciudades, ¿no? Que tienen que ver, sí, con la parte cultural, pero también con el cambio climático, con la contaminación que estamos viviendo, con cómo estamos tratando nuestra agua dulce. Entonces, cuéntanos un poquito más, justamente, cómo lo operan aquí en San Luis Potosí y por qué es fundamental tener una representación en esta ciudad. Bien, pues tenemos aquí en San Luis Potosí, hay algunas organizaciones que ya forman parte, como el IPICIT, una escuela que se llama la Apostólica, otra Julián Carrillo, que es una escuela pública. Hay un embajador que recién entró el año pasado. Y pues bueno, no solo operamos con las organizaciones o las personas que forman parte a nivel local, sino que desde los que estamos a nivel local, o incluso si no estuviéramos, pues nos apoyamos a través de campañas que lanzamos a nivel nacional y que cada una de todos pues puede sumarse, ¿no? Por ejemplo, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Internacional de la Mujer, la Conferencia Internacional de los Océanos también, el Día Mundial de la Tierra. Invitamos a todas las personas a nivel nacional a que se sumen a cada una de las campañas y a través de esas campañas pues crear conciencia, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el Día Mundial de los Océanos, organizamos en cada una de las playas donde había presencia o interés, limpiezas de playa. Y estas van a ser llevadas a la Conferencia Mundial de los Océanos que acaba, creo, casi de estar terminando. Sí. Y pues le damos voz, ¿no? a esas personas que están en lo local y que quieren pues justo ser escuchadas, ¿no? Porque justo tenemos esa vinculación con actores internacionales como Naciones Unidas y formamos parte también de diversos grupos mayores de Naciones Unidas. Hay uno de niños y niñas, hay otro de ciencia, hay otro de educación y pues como estamos en esos espacios, pues nos convertimos en facilitadores de llevar esas voces locales, ¿no? También incluso de buenas experiencias. Tenemos gobiernos que han instalado cabildos por la Agenda 2030, que han creado reglamentos por la Agenda 2030, que están haciendo acciones ejemplares que merecen ser mencionadas, ¿no? Incluso hemos hecho algunos concursos o también reconocimientos a esas personas que están haciendo algo en lo local por la Agenda 2030, ¿no? Y que cada vez se difunda más. Claro, porque hay mucha gente que todavía no la conoce, no sabe que es una agenda donde además como país estamos obligados a cumplirla y a colaborar y hacia allá va la tendencia, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes lo están trayendo a pie de tierra, que nos ayudan, por supuesto, a comprender los diferentes ejes, pero además con estas actividades, con estas campañas muy puntuales para que seamos parte y llevemos, ¿no?, a las niñas y a los niños que son ahora sí que las generaciones que deberán de dar seguimiento a esta agenda, así que es muy importante la sensibilización. Qué bueno que hay escuelas que ya están colaborando con ustedes en My World. Josué, muchísimas gracias por venir con nosotros. Muchas felicidades. Por favor, vuelve. Hay mucho que platicar contigo. El tema de nuestra propia ciudad, de cómo la estamos viviendo, de cómo nos la están entregando, cómo la están gestionando, es un tema fundamental para nuestra agenda aquí en Arriba San Luis. Entonces, pues te seguiremos dando lata. Sí, muchísimas gracias, yo con gusto. Y pues bueno, justo ahorita tenemos una convocatoria abierta para que puedan sumarse como embajadoras o embajadores, organizaciones, instituciones y escuelas. Fantástico. Pueden consultar la página www.myworldmexico.org para consultar estas oportunidades y se sumen a cada una de nuestras redes y pues puedan impulsar sus acciones que ya están haciendo, pero triplicarlas, ¿no? Por la red que también favorecemos muchísimo, ese intercambio, qué hacer, qué están haciendo en otros estados y que se pueden replicar. Claro. Eso llama muchísimo la atención y pues también fortalece las acciones de cada uno, ¿no? Por supuesto, sigamos trabajando por nuestra ciudad, por nuestra cultura y sobre todo por lo que les vamos a dejar a las próximas generaciones. Muchas gracias, Josué. Josué Roberto Rodríguez, gracias, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego.